En respuesta al proyecto de admisión justa del gobierno, parlamentarios de oposición propusieron una nueva alternativa, la llamada Ley Machuca, que entre otros puntos buscará integrar alumnos vulnerables en colegios particulares. Desde el Ejecutivo ya manifestaron reparos a esta propuesta. Para profundizar en esto, nos acompaña la ministra de Educación, Marcela Cubillos. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días. Ministra, ¿cuál es la opinión del gobierno respecto a este proyecto, denominado Ley Machuca? Bueno, hay varias cosas. De partida, bueno, no se conoce el proyecto, pero lo que ha salido, en primer lugar, hay como una confesión que es bien triste, en realidad, para una coalición que es la que ha gobernado la gran mayoría de los años desde la vuelta a la democracia, que es como hoy día creer que el único salvavidas, la única opción que le pueden dar a alumnos más vulnerables, cuya calidad de la educación han postergado durante tantos años que han gobernado, sea llevarlos a colegios particulares que tienen todos los atributos que ellos se empeñaron en combatir durante la discusión de la reforma educacional de la presidenta Bachelet. Ellos dijeron que estos criterios de proyectos educativos claros, de selección, de lucro, etcétera, eran criterios que le hacían mal a la educación. Y hoy día plantean que la solución para estos niños más vulnerables sea llevarlos a estos colegios que tienen justo los atributos que ellos consideran que le hace mal a la educación. Eso por una parte. Pero por otro, lo que para mí me importa más es que nuevamente se ve quizás al Congreso discutiendo sobre lo que ocurre en el 8% de los colegios más privilegiados de Chile y no en el 92% de la educación pública, que es donde se educa la gran mayoría de los chilenos. Y además es un proyecto que no se hace cargo de ninguna de las injusticias que hemos visto en el sistema de admisión escolar. Nosotros vemos la gente se queja de no haber quedado en el colegio al que postularon, a pesar de tener los méritos, los antecedentes para haber quedado en el colegio de su preferencia. La gente no se está quejando de no haber quedado en un colegio particular, pagado, exclusivo de su región. No, de no haber quedado en el colegio que ella quería quedar. Por lo tanto, es un proyecto que no se hace cargo de injusticias en el diseño de este sistema de admisión escolar que usa hoy día el 92% de los chilenos que va a la educación pública. Por lo tanto, hay una diferencia de magnitud, de alcance y además de propuesta de soluciones. Ministra, independiente de quién lo presenta, preguntarle respecto del valor que usted ve en un proyecto finalmente como de inclusión, de integración, que están pensando en eso, más allá del volumen de las personas a quienes afecta y más allá de quién lo presente. Quisiera preguntarle si usted ve algún valor en este proyecto de integración, de, en el fondo, incorporar alumnos más vulnerables a colegios particulares que muchas veces cumplen con características de calidad. Pero hoy día nada lo impide. Hoy día hay colegios que de hecho lo hacen, que pueden tener y financiar con recursos privados alumnos más vulnerables en sus colegios. Lo que a mí me parece que es algo que no corresponde es que pensemos en estar gastando recursos del Estado en educación particular pagada, donde educa el 8% de la matrícula chilena. O sea, cuando tenemos hoy día la educación pública que tenemos, lo lógico es que el esfuerzo se ponga donde va el 92% de los chilenos. Y además, por eso yo creo que primero hay que esperar que lo que dice este proyecto y en beneficio de quién lo plantean. Porque para ellos, durante 4 años, combatieron la educación particular. Porque al final, si uno dijera en vez del 30%, bueno, pongan el 100%. Esos eran los colegios particulares subvencionados que ellos los combatieron durante tanto tiempo. O sea, hoy día creen que la solución para estos niños es llevarlos a estos colegios. Uno dice, ¿quieren transformar a los colegios particulares pagados en el rol que antes tenían los liceos emblemáticos? ¿No es mejor fortalecer esa educación pública que hoy día está en deuda? Por lo tanto, creo que es un proyecto que no se hace cargo, por así decirlo, de los problemas de justicia o de injusticia que tiene el sistema de admisión escolar. Creo que hay más puntos de acuerdo si vemos lo que ha hecho la misma oposición en el tema de los liceos emblemáticos. Hoy día ya lo ha publicado un diario. En el 2015 hay un proyecto prácticamente idéntico a lo que estamos planteando nosotros, patrocinado entre otros por el diputado Pepe Out y por el diputado Mario Venegas, que está en la Comisión de Educación, que plantean que lo que es lógico y justo que en los liceos emblemáticos que tengan proyectos de alta exigencia académica se pueda seleccionar por mérito. Y eso lo entiende la gente. La gente no quiere un sistema que sea ciego al esfuerzo, ciego al mérito y que simplemente aparezca después un correo del Ministerio de Educación diciéndoles dónde quedaron. Ministra, ¿qué le parece que esta haya sido también una propuesta de cuando era candidato presidencial Felipe Kast del sector, digamos, de Chile Vamos, hoy senador, pero cuando fue candidato presidencial o precandidato presidencial estaba dentro de las propuestas poder, en el fondo, integrar o incluir alumnos más vulnerables dentro de la matrícula de colegios particulares? Volviendo un poco al tema, ¿no?, del origen de esta idea. Bueno, aquí mucho se ha planteado y distinto. Creo que también el diputado Belolio han planteado que, y es algo que siempre se ha compartido, que las subvenciones de la familia, que si ellos quisieran llevar la subvención a un colegio particular pagado, que estuviera dispuesto a tener ese proyecto educativo, lo puede hacer. Pero eso es completamente distinto a lo que están planteando ahora, que es establecer una regulación a colegios que no reciben fondos del Estado. Además, yo creo que aquí hay que esperar el proyecto, porque de los autores
yo vi 3 opiniones distintas. Unos dijeron lo pagan los padres, otro dijo lo paga el Estado, otro dijo no lo paga nadie. Entonces yo creo que aquí hay que esperar el proyecto. Pero lo que voy, aun cuando los diputados levanten o discutan un proyecto como este, que aborda lo que ocurre en el 8% de los colegios más ricos de Chile, nosotros como Estado, nuestra preocupación, y nada nos va a desviar de eso, es de corregir un sistema que afecta hoy día al 92% de los jóvenes y niños de Chile. ¿El gobierno no tiene ningún interés entonces en abordar este tema en particular, el denominado Ley Machuca, pero finalmente integrar alumnos a colegios particulares de la forma que sea? Nada lo impide hoy día hacerlo. Nada lo impide hoy día a los colegios particulares pagados hacerlo. Y por lo tanto, primero también es ver, y por eso creo que es importante que el proyecto lo presenten, es en beneficio de quién lo están planteando. Lo que pasa es que ahora podrían hacerlo de manera voluntaria. Si hubiese una ley tendría que ser obligatorio. Pero quizás, a ver, yo creo que ellos lo que tienen que sincerar en beneficio de quién, porque al final, si han dicho que todas estas características que tiene la educación particular pagada le hace daño a la educación y la combatieron durante los 4 últimos años del gobierno de la presidenta Bachelet, si le hace daño a la educación, ¿cuál es el sentido entonces de llevar a estos niños vulnerables a esos colegios? O sea, yo no entiendo todavía aquí por eso la contradicción. Pregunto, ministra, dejando de lado la opinión de la oposición, la opinión del gobierno, ¿podrían incluirlo de alguna forma en tal vez admisión justa, entendiendo que es un tema completamente diferente, considerarlo de alguna manera, impulsarlo de otra? Yo creo que es un proyecto que está construido hoy día también tan desde la élite, porque de la élite de parlamentaria, de la élite académica, porque ¿quién te dice a ti que hoy día un joven de clase media o sectores vulnerables que está molesto con este sistema de admisión escolar que crearon, que no pudo quedar en el liceo bicentenario que aspiraba, prefiere quedar en un colegio particular pagado y no en el liceo bicentenario que postuló? O sea, ¿quién te dice que eso es lo que quiere ese joven hoy día? Entonces creo que también está construido, y por eso de repente es la lejanía que sienten la gente y las familias frente a lo que ocurre en el Congreso. Se construye y se construye en hipótesis. Cuando uno conversa, el jueves estuve en Antofagasta, una niñita con todos los méritos académicos postuló primero medio a un liceo que ella quería. No quedó, no entiende por qué no quedó. Me decía, no se consideró ni mi asistencia, ni mis notas, nada. ¿Quién dice que esa niñita, lo que ella quería era quedar en el colegio que ella eligió? Que era un liceo cerca de su casa, en su comuna. ¿Quién dice que ella prefería haber quedado en un particular pagado? Entonces, creo que aquí el Congreso nuevamente, a veces, se aleja o empieza a tomar decisiones por la gente. Nosotros queremos que los padres tengan mucho más poder en la elección del colegio y que se corrija un sistema de admisión escolar que es el que hoy día se aplica al 92% de nuestros niños y jóvenes. O sea, tiene un alcance inmenso y no podemos pasar otro año sin modificarlo y sin corregir estas injusticias. Ahora, ¿qué pasa, ministra, con aquellos estudiantes que no necesariamente obtienen los mejores resultados por diversas razones? Porque además pueden ser múltiples las razones por las que un estudiante no obtiene necesariamente buenos resultados, pero sí aspira a lo mejor a estar en un mejor colegio, a llegar a un colegio bicentenario. Y sin embargo no ha tenido tal vez la formación necesaria para alcanzarlo por lo que se denomina mérito. ¿Pero qué pasa con esos estudiantes que a lo mejor no van a reunir las notas, no van a dar un buen examen y sin embargo también quieren aspirar a una buena educación? Bueno, primero es poner el foco donde importa, que es la calidad de la educación. Y nosotros de eso no nos vamos a desviar ni un minuto. No nos vamos a ir ni a preocuparnos solamente de lo que ocurre en los colegios particulares pagados, que afectan al 8%, ni como se hizo en el gobierno pasado, a perder el tiempo en discusión de la propiedad de los colegios o poner todos los esfuerzos y los recursos en la educación superior. Nosotros como gobierno lo que nos ha pedido el presidente Piñera es poner nuestro foco, nuestro trabajo, los recursos en la educación parvularia y en la educación escolar, que es donde se producen las primeras brechas de desigualdad. Para eso estamos creando una subvención parvularia, para eso estamos haciendo un programa intenso de lectura, porque cuando los niños pasan a segundo básico sin niveles adecuados de lectura se produce una brecha que ya es imposible revertir. Por lo tanto, eso se arregla con calidad de educación en todo el sistema. Pero también tener un sistema de admisión a enseñanza media que sea ciego al mérito, ciego al esfuerzo, es también una mala señal. Lo emblemático fue un tema que quedó pendiente en la discusión en la legislación anterior, lo reconocieron incluso exministro Izaguirre, personas del propio gobierno anterior. Por lo tanto, también la educación consiste en no dejar atrás a nadie, pero también aquellos alumnos que tienen las habilidades, que tienen las posibilidades, que se han esforzado y que tienen los méritos, puedan aspirar al liceo, que en el pasado competían, pero a la par con colegios particulares pagados, y los miraban con envidia a los alumnos de los particulares pagados. Era al revés lo que ocurría en el Instituto Nacional. Por lo tanto, tener estos liceos emblemáticos que le permiten a jóvenes de clase media y a jóvenes vulnerables desarrollar al máximo su habilidad académica, no hay que matarlos, sino fortalecerlos. Ministra, ¿cree que es una respuesta a admisión justa finalmente esta propuesta de la oposición respecto de la ley Machuca? ¿Qué intenciones ve finalmente? Es que corren por carriles muy distintos porque no se hacen cargo de los problemas de injusticia en el sistema de admisión. A ese joven de clase media vulnerable que no quedó en el colegio que quería a pesar de tener todos los méritos y el esfuerzo, a ese joven que postuló a un liceo emblemático y que de repente le llegó un mail de este sistema diciéndole no, usted quedó en su tercera o cuarta preferencia y por lo tanto lo que usted se esforzó y el promedio con el que llegó durante toda la educación básica no importa, a esa familia que se preocupó de ayudar a ese niño, este proyecto no se lo soluciona.
no se lo soluciona. Entonces, no está solucionando las injusticias que hoy día se producen en un sistema que afectan al 92% de las familias chilenas y que las tiene tremendamente preocupadas y que nos piden a nosotros como gobierno solucionar antes de que se siga aplicando un nuevo año. Ministra, ¿cuántos son los casos de alumnos que no quedan efectivamente en los colegios y cuentan con los requisitos? O sea, hablemos ya un poco en cifras, en volumen, efectivamente. A ver, primero, el 40% no queda en el colegio que pidió en su preferencia. Pero además, lo que estamos hablando acá son de cosas diferentes y por eso no es que todo el sistema tenga que ser por mérito académico. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay proyectos educativos de alta exigencia. Muchas familias no quieren que sus hijos postulen un proyecto de alta exigencia académica. No es el tipo de proyecto educativo que les guste y nada. Que aquellos proyectos de alta exigencia académica, calificados por la Agencia de Calidad de Desempeño Alto, ahí ya estamos hablando como de 300 colegios, además para media, estamos hablando como de 300 colegios, de los 8.000 que están en el sistema de admisión escolar, que tengan más demanda que vacante. Además, gran parte de la educación pública no tiene más demanda que vacante. Ahí alumnos puedan, si es que hay más demanda que vacante, se les puede aplicar algún sistema objetivo de admisión que evalúe sus habilidades, su asistencia anterior, sus notas, o que tengan un test o una prueba, etcétera. Porque lo que nos dicen a nosotros... No va a ser solo una opción, ¿no? No, es un sistema objetivo que lo tiene que proponer el colegio. Hoy día hay algo que es bastante más discriminatorio porque tienen que venir del 20% mejor de sus colegios de origen. Pero además, nosotros estamos hablando de un sistema de selección en estos liceos emblemáticos con inclusión, porque estamos reservando siempre un 30% para los alumnos más vulnerables. Hace algunos años, el Instituto Nacional, el liceo emblemático, ponían en la educación superior, en las mejores universidades, tantos jóvenes en porcentaje como los particulares pagados. O sea, ¿por qué estas escaleras que han servido para muchos jóvenes de la educación pública surgir, las vamos a matar y no las vamos a fortalecer? Ahora, ministra, ¿por qué tendría que dejar de ser un mal alumno quien quede en la tercera o cuarta opción? Si finalmente es un alumno destacado, ¿no deberíamos también poner el foco en que esa tercera o cuarta opción también sea un colegio de calidad para ese buen alumno que va a quedar en ese colegio? Claro, es lo que te dije al principio. O sea, aquí el gran desafío es mejorar la educación calidad, o sea, la educación pública en todo su sistema. Y en eso se ha perdido un tiempo muy valioso. Y nosotros lo queremos recuperar porque ahí es donde estamos poniendo el eje y por lo tanto nada nos va a distraer de la educación que afecta a ese 92% y no la del 8% que afecta a los más privilegiados de Chile. Pero ahí se ha perdido mucho tiempo. El eje en el gobierno anterior y los recursos estuvieron puestos en educación superior. Nosotros creemos que hay que ponerlo en la educación escolar y parvularia para que ojalá llegue el día en que dé lo mismo el colegio que tú postulas, sea particular, público, particular subvencionado. Pero ese es el desafío más grande y el trabajo del que nosotros no nos vamos a distraer, que es tener un sistema de educación pública de calidad para todos. ¿Y es distractivo abordar una ley machuca? Es que se aborda lo que ocurre en el 8% de los colegios más ricos. O sea, está bien, los parlamentarios lo pueden hacer, lo pueden discutir, pero yo creo que esas son el tipo de cosas que producen también lejanía frente al Congreso. Tenemos un 92% de familias afectadas por un sistema de admisión escolar que impulsó la izquierda en el gobierno anterior, que tiene todavía amplios criterios de injusticia y que la gente no logra entender que sea un sistema ciego al esfuerzo, ciego a la información, ciego al mérito. Por lo tanto, es ahí donde nosotros como Estado vamos a poner todo nuestro esfuerzo en solucionar. Y recursos del Estado creo que tienen que ir también a donde se está educando el 92% de los chilenos y no moverlos hacia donde se está educando el 8% más privilegiado. Por eso hay algunos que barajan esta opción de que sea a cargo del colegio particular. Hoy día existe. Hoy día hay muchos colegios que pueden tener su proyecto educativo, el poder becar alumnos vulnerables y está dentro de su proyecto educativo. ¿Y hacerlo obligación para todos los colegios? En Chile existe libertad de enseñanza, libertad también para elegir proyecto educativo, libertad para organizar y hay colegios que no reciben ni un recurso del Estado y por lo tanto también tienen libertad para organizar. Ministra, ¿qué va a pasar con admisión justa? Queda una semana, esta semana legislativa, luego parte el receso y se retoma todo en marzo. ¿En qué está el envío del proyecto? Ya está en el Congreso, pero ¿se alcanza a ver algo esta semana? Bueno, el proyecto se envió, los que manejan ahí las tablas son más bien las presidentas de las comisiones o el Congreso. Nosotros tenemos otros proyectos que están con urgencia en la Cámara de Diputados, que son dos, uno que modifica la ley de acreditación, que también nos hacemos cargo de algunos errores que quedaron en la ley aprobada en el gobierno anterior y que han pedido los rectores de las distintas universidades y con los cuales nosotros estamos de acuerdo. Y hay también un proyecto muy bonito que tiene urgencia, que es una reforma para hacernos cargo de manera más radical del ciberacoso en los colegios. Bueno, ya está este proyecto de admisión justa, así que ahí no sé cómo están manejando las tablas la propia Comisión de Educación. Ya directamente va a quedar para marzo y de marzo en adelante. ¿Qué plazo más o menos maneja el gobierno para admisión justa? ¿En qué plazo les gustaría que estuviera promulgado eventualmente? Nosotros vamos a perseverar en este tema porque nos tocó aplicar este sistema por primera vez este año como gobierno. Y al aplicarlo nos dimos cuenta de muchas injusticias que se producen y de mucho malestar en las familias que son las usuarias de este sistema. Por lo tanto, no queremos dejar pasar otro año aplicándolo sin intentar y sin hacer todo el esfuerzo como gobierno en modificarlo. Que quede muy claro que el gobierno ha intentado cambiar un sistema que no nos parece justo que se siga aplicando en estos términos. Ahora, ojalá
se pueda modificar esta ley antes de que se tenga que volver a aplicar, en septiembre, que parten las postulaciones de este año. Ahora, si no existen los votos, nosotros vamos a insistir siempre en este proyecto y además creo que hay buenos indicios. El 2015 se presentó un proyecto prácticamente idéntico, patrocinado por parlamentarios de hoy día la nueva mayoría, que permiten en los emblemáticos elección por mérito. Entonces creo que hay muchos más puntos de acuerdo que de diferencia, a pesar de lo que ha salido en distintos medios de comunicación. ¿Ve voluntad de la oposición para abordar el tema? Es que más que voluntad, uno ve proyectos presentados por ellos mismos que son prácticamente idénticos a lo que estamos presentando nosotros hoy día, incluso el diputado Venegas, que está en la Comisión de Educación. Si uno ve el acta de la discusión de la ley durante el gobierno del presidente Bachelet, la mayoría de los personeros y exministros están de acuerdo con lo que estamos presentando nosotros, así que más allá de declaraciones, ojalá vayamos a hechos, a proyectos concretos que tienen mucha sintonía y mucho acuerdo con lo que estamos. Ministra, de cara a marzo, ¿admisión justa va a ser el tema más importante para la cartera? Nosotros tenemos varios temas en paralelo. El jueves el presidente anunció el ingreso que va a ingresar en estos días del proyecto que crea la subvención parvularia y que crea por primera vez una subvención para niños con necesidades educativas especiales en niveles medios de 2 a 4 años. Y además va apuntando también a ir eliminando las discriminaciones que se producen en los recursos que se entregan por niños en esos niveles. Nuestro foco está en educación parvularia y en calidad de educación pública. Bien, ministra, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias.